Principios de toxicología. Vamos a empezar viendo la historia de la toxicología. Podemos pensar que la historia de la toxicología es tan antiguo como la misma historia, en el cual ha habido muchos personajes reconocidos que han pasado y son reconocidos a través de su muerte, precisamente por sustancias tóxicas. Podemos hablar, por ejemplo, de Sócrates, que murió por la cicuta, siendo la cicuta una planta venenosa, conocida como, que produce el daño y la muerte. Cleopatra, que murió a través de el envenenamiento por una serpiente, o Claudio, que también lo hizo por unos hongos venenosos o setas. Cada época histórica tuvo su veneno. Es así que podemos recordar al arsénico, algunos metales, plantas, animales con toxinas, como por ejemplo las serpientes, etc. Esto se fue constituyendo poco a poco hasta que en el año aproximadamente 1500 fue Paracelsus, el que reconocemos como el padre de la toxicología, que esbozó una frase que hasta hoy perdura, diciendo que todas las sustancias son veneno, no hay ninguna que no lo sea. La dosis es lo que diferencia un veneno de una sustancia beneficiosa, como por ejemplo un remedio. Esta frase tan antigua, desde el 1500, perdura hasta nuestros días, dando el concepto de dosis. Sustancias tan inofensivas como el agua, en dosis altas, se pueden convertir en venenos. También establece las bases de la relación dosis-respuesta. Fue en el año 1800 en que Orfila fue quien ya sistematizó a la toxicología como una ciencia, preparando correlaciones sistemáticas entre las propiedades químicas y las propiedades biológicas de los venenos que eran conocidos en esa época. Ya estructurada más como ciencia, la toxicología se fue separando de la medicina de la cual pertenecía. Y hoy ya está reconocida como tal mediante una ciencia que estudia las sustancias químicas y agentes biológicos y trata de entender en forma profunda los mecanismos de acción tóxica. Para ello se basa en utilizar herramientas modernas de la biología molecular, viendo los cambios celulares y bioquímicos de estas sustancias que llamamos xenobióticos, utilizando otras herramientas como la genómica, la metabolómica, que analiza los miles de metabolitos que resultan del metabolismo y aportan información detallada del estado fisiológico de un organismo, de una célula o de un compartimiento subcelular. También otra área interesante en las ciencias ómicas es la proteómica. Entonces, reconocida como ciencia de los venenos, la toxicología hoy estudia diferentes aspectos. Es una ciencia que estudia sustancias químicas y agentes físicos capaces de producir alteraciones patológicas en los seres vivos. También evalúa los mecanismos de producción de tales aberraciones y los medios para contrarrestarlo. Es la base del antidotismo. También estudia todos los procedimientos para detectar, identificar y determinar todos estos agentes tóxicos y valorar su grado de toxicidad. La toxicología presenta un amplio campo de acción. Se trabaja en investigación básica sobre el mecanismo de acción de agentes tóxicos y sustancias químicas que se emplean en la medicina diagnóstica. Se trabaja en la industria de alimentos, en la agricultura, en la industria química, en componentes de
elementos plásticos, entre otros. Nosotros definimos xenobiótico. Xenobiótico lo definimos como a cualquier sustancia extraña al organismo, el cual lo diferenciamos del compuesto endógeno. Ejemplos de xenobióticos son fármacos, sustancias químicas industriales, los tóxicos presentes en la naturaleza, los contaminantes en el medio ambiente, etc. Tenemos sustancias químicas y agentes físicos. Sustancias químicas es sencillo reconocerlas. Existen muchas de uso cotidiano. Agentes físicos quizás son un poco más difíciles de entender como tóxicos. Sin embargo, tenemos las radiaciones electromagnéticas, que son agentes físicos, las radiaciones UV, radiaciones gamma, las altas presiones, todo esto son agentes xenobióticos de origen físico. Xeno significa externo, es externo al organismo. Este puede ser producir un efecto beneficioso para el organismo, esto es lo que llamamos fármaco, o perjudicial. Y este es un tóxico, por ejemplo el plomo. El plomo es una sustancia tóxica. Sin embargo, algún fármaco también puede resultar tóxico. Y esto es cuestión de dosis. Podemos ver en esta tabla sustancias como el secobarbital, que es un barbitúrico, utilizado en una época para inducir el sueño, la aspirina o el ibuprofeno, que es un analgésico. Dependiendo de la dosis que se esté utilizando, puede ser que no presente efectos tóxicos, sino que sea benéfico, es decir, utilizado como un fármaco. Si la dosis aumenta, este puede presentar efectos tóxicos, y si la dosis aún es mayor, puede presentar efectos letales. Seguimos con la terminología. Nosotros podemos reconocernos como toxicólogos. Un toxicólogo es un científico que participa en la determinación de límites de exposición seguros, tendiente a elaborar e interpretar pruebas normalizadas para determinar si las propiedades tóxicas son tóxicas de los diferentes agentes. Eso es un toxicólogo. Además, otro concepto a reconocer es el de tóxicos. Por tóxico nosotros entendemos a cualquier agente, decíamos físico o químico, que puede producir algún efecto nocivo sobre un ser vivo, de tal manera que altere sus equilibrios vitales. Este término tóxico se utiliza a agentes cuyo origen proviene de la actividad antropogénica o de subproductos. Vamos a ver luego que hay efectos tóxicos agudos y crónicos. Esto lo describiremos posteriormente. El término toxina se refiere a sustancias tóxicas que son producidas por sistemas biológicos, tales como plantas, animales, hongos, bacterias. Es así que podemos hablar, por ejemplo, de las micotoxinas, de las toxinas fúngicas, de las toxinas bacterianas, también de toxinas de animales, como las de las serpientes, alacranes, etc. Otra concepción que podemos decir es el de veneno. Veneno es una sustancia la cual se identifica aquella que da, por supuesto, una muerte rápida e inmediata o una afección rápida e inmediata, y además tiene la característica que es una sustancia empleada en forma intencional, mientras que las anteriores, ya sea un tóxico o una toxina, podría ser de una utilización o
ya sea accidental o natural. Tóxicos orgánicos también podríamos decir que son sustancias que fueron originalmente derivadas de organismos vivos. Por eso se llama orgánico. Contienen normalmente el elemento carbono y forman grandes moléculas. Y en cambio lo diferenciamos de los tóxicos inorgánicos por ser compuestos químicos que no derivan de organismos vivos. En estos podemos hablar de sus elementos con de pocos átomos, como los nitratos, nitritos, etc. Otra terminología que podemos hablar es de tóxico sistémico. Es aquel que afecta a todo el organismo y varios órganos. Es decir, aquel tóxico que requiere una absorción, distribución en todo el organismo para llegar a los diferentes órganos. Llamamos órgano blanco a uno solo del organismo donde el tóxico ejerce su acción dañina. Muchas veces este órgano puede no ser el que tiene la mayor concentración del tóxico. Por ejemplo, los tóxicos que son compuestos organoclorados, como pesticidas organoclorados, ejercen su acción en el sistema nervioso. Sin embargo, se acumulan y los vamos a encontrar presentes en el tejido adiposo. El benceno, por ejemplo, principalmente es un tóxico del tejido hematopoyético. El plomo es un tóxico del sistema nervioso central. También ataca los riñones y el sistema hematopoyético. Definimos también como tejido blanco aquellos tóxicos que afectan un tipo especial de tejido presente en diversos órganos. Podemos hablar de tóxicos que afectan las estructuras básicas de células cúbicas, por ejemplo, presentes en el tejido epitelial. Otros tóxicos que actúan sobre el tejido hepático serían hepatotóxicos. Otros tóxicos que actúan sobre células germinales. ¿Quiénes son las células germinales? Son los óvulos y los espermatozoides, que cuando actúan sobre ellos producen mutaciones, y producto de esas mutaciones pueden haber efectos muy fuertes como ser teratogénicos que pueden conducir a un aborto. También hay tóxicos que atacan tejidos blandos en células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Son cualquiera de las células que no sean las reproductivas. También pueden producir mutaciones y sus efectos se conocen como la enfermedad del cáncer. Otro aspecto a ver es el concepto de dosis y dosis-respuesta. La dosis es uno de los conceptos fundamentales en la toxicología. Es el axioma de Paracelsus, como lo comentamos anteriormente. Todas las sustancias son tóxicas, no hay ninguna que no lo sea. La dosis hace al veneno. Se define a dosis como la cantidad de sustancia ingerida o administrada que produce un efecto tóxico. Presenta unidades de miligramo por kilogramo de peso corporal. Podríamos decir que sustancias tan inofensivas como el agua, en dosis elevadas son tóxicas. Dosis de exposición se refiere a la cantidad de xenobiótico que se encuentra en el ambiente. Está referido en partes por millón. Por ejemplo, podemos decir que en el ambiente se encuentra el monóxido de carbono, que es un tóxico muy dañino para la salud, y hay máximos permitidos hasta 10 partes por millón, por ejemplo. Dosis absorbida, cantidad de dosis de exposición que ingresa al organismo. Dosis administrada es la cantidad normalmente a que es administrada o normalmente inyectada. Por supuesto, la dosis total es la suma de las dosis individuales. Otro
Otra situación que vamos a definir es la respuesta. Es decir, estamos expuestos a sustancias químicas y vamos a tener una respuesta determinada. La respuesta se refiere a el porcentaje de una población que manifiesta un efecto. Otro concepto que vamos a definir es efecto tóxico. Un efecto tóxico es aquel que produce una respuesta que corresponde a cualquier desviación del funcionamiento normal del organismo. Es una manifestación de la acción de la sustancia que modifica cualquier mecanismo bioquímico o función fisiológica. Eso es un efecto tóxico. Por otro lado, podemos definir a la respuesta. La respuesta es la población. Una población tiene una respuesta. Frente a esto, podemos decir que vamos a hablar de la relación dosis-respuesta, la cual pone de manifiesto la correspondencia entre la dosis de exposición y la proporción de individuos que presentan un efecto específico. Es decir, determina la probabilidad de intoxicación asociada a la exposición de sustancias químicas. Además, podemos fraccionar esas dosis, dividiendo la dosis total, debido a que de esa manera decrece la posibilidad de causar toxicidad. Por ejemplo, si nosotros tendríamos que dar 30 miligramos por kilogramo de peso a un animal, eso podría matarlo. Sin embargo, si lo fraccionamos en 10 dosis de 3 miligramos cada uno, eso podría permitir estudiar los efectos tóxicos en forma fraccionada sin producir la muerte del animal. Entonces, tenemos estas curvas dosis-respuesta como la que se observa en la figura. Esta es una curva dosis-respuesta, que la respuesta es la de la población. Estos son estudios que se hacen en animales de experimentación. También podría ser en humanos, donde se estudian poblaciones. En este caso es la respuesta de la población a una misma dosis. Fíjense que tenemos en el eje de las abscisas representado la respuesta a la misma dosis, que puede ser suave o severa. Y en el eje de las ordenadas tenemos representado el número de animales. Bueno, vemos en este caso que la mayoría de los animales o individuos responden en un valor promedio. Es la típica curva gaussiana, donde podemos ver en la zona de la izquierda, a la misma dosis, que hay animales o individuos cuya respuesta puede ser mínima o muy suave. Estos corresponden a los individuos resistentes, que se observan en el lado izquierdo de la campana de Gauss. Mientras que otros respuestas por la población, que puede ser severa, máxima, está dado en la zona derecha, que corresponde a los individuos sensibles, que tienen una respuesta severa en este individuo a la misma dosis. En general podemos decir que la respuesta a una misma dosis en esta campana de Gauss puede expresarse como que la mayoría de la población responde entre una desviación estándar. Una desviación estándar corresponde al 68% de la población, mientras que dos desviaciones estándar corresponde al 95% de la población. Cuanto más amplia sea la curva, mayor será la variabilidad de la respuesta. Es entonces que tenemos las curvas dosis-respuesta. Esta curva es una curva de
frecuencias acumuladas, a diferencia de la anterior, que es una curva de distribución de frecuencias. Esta curva establece la causalidad entre el xenobiótico y los efectos observados. Vemos acá, en esta curva, donde en abscisas tenemos la dosis en miligramos por kilogramo de peso corporal, mientras que en abscisas tenemos el porcentaje de la respuesta. Vemos que su curva es diferente a la otra, porque esta es una de frecuencias acumuladas. Esta curva es una sigmoidea, como se ve, que a mayor dosis hay mayor respuesta. Vemos claramente que hay una dosis que se llama dosis umbral. Esta dosis umbral es la dosis a la cual es la concentración o dosis a partir del cual se evidencian efectos tóxicos. Es el punto donde la capacidad de reparar el daño o la capacidad fisiológica de adaptarse es superada por el xenobiótico. A partir de allí, entonces, empieza la respuesta. Vemos en este caso que el valor de aproximadamente 10 miligramos por kilogramo de peso corporal, no hay toxicidad. Bueno, ese es el valor umbral. A partir de ahí hay toxicidad. Fíjense que si entramos en la curva esta con el 50% de respuesta, llegamos a la curva y bajamos a la dosis, encontraríamos lo que llamamos la dosis letal 50, que es la dosis que corresponde al 50% de la población que responde. Esta dosis en este ejemplo es aproximadamente 23 miligramos por kilogramo de peso. A 35 miligramos por kilogramo de peso, 100% de los individuos presentan efectos tóxicos. En este caso vemos dos curvas de dosis-respuesta. Y acá vemos el tóxico A, que es de color azul, y el tóxico B. Dos tóxicos que presentan curvas dosis-respuesta diferentes. Fíjense que el tóxico A presenta una dosis umbral mayor que el tóxico B. Sin embargo, el tóxico A es más tóxico. ¿Y eso por qué? Bueno, es simple de observar que el tóxico A presenta una pendiente mucho más alta que la del tóxico B. Cuanto más pendiente, más alta, indica que pequeñas variaciones en la dosis van a producir grandes variaciones en la respuesta. Esto da idea de la toxicidad. Sin embargo, no todo es tóxico. Algunas sustancias son utilizados como medicamentos, como fármacos, y a ello denominamos dosis efectiva. Utilizamos el concepto de dosis efectiva 50, que es aquella que es efectiva para el 50% de la población. Indica entonces un efecto beneficioso. También está la idea de dosis efectiva 10, 50, 90, la cual corresponde a una efectividad para un 10, 50 o 90% de la población respectivamente. También con ese mismo criterio vamos a definir dosis tóxica, aquella que produce efectos tóxicos en la población, para 10, 50 o 90% de la población, y es así que vamos a hablar de dosis tóxica 10, 50 o 90. Fíjense que podemos también relacionar la dosis con los efectos. ¿Qué pasa si un individuo es sometido a un ambiente con monóxido de carbono, que es una sustancia muy tóxica? ¿Qué ocurre en función de que el monóxido de carbono en sangre va aumentando producto de su exposición en ese ambiente? Cuando el monóxido de carbono en sangre en ese individuo es de 10% de carboxihemoglobina,
probablemente no tenga efectos aparentes importantes. Ahora, si el monóxido de carbono en sangre va aumentando en 15, 20, 25, 30% de carboxihemoglobina, aparecen los efectos. Aparecen las cefaleas, cefaleas intensas, mareos, vómitos, desmayos, hasta que con el 45% aparece el coma y en el 50% puede producir la muerte. Esto es una relación dosis-efecto claramente indicada con el monóxido de carbono. También podemos pensar en dosis efectiva versus dosis tóxica. En este gráfico podemos ver la curva azul corresponde a una sustancia la sustancia que tiene su curva de dosis efectiva, es la azul. Dijimos que cualquier sustancia puede ser tóxica. La misma sustancia a dosis más alta ya no es efectiva, sino que es tóxica. Fíjense que la dosis efectiva 50 y la dosis tóxica 50 están suficientemente separadas. Quiere decir que cuanto más separada esté, esta sustancia utilizada como medicamento, porque tiene una efectividad en la población, presenta una dosis tóxica bastante más alejada, podríamos decir que tiene una seguridad relativamente alta, tiene un margen de seguridad. Cuanto más separadas se encuentren estas curvas y la dosis efectiva 50 más lejos se encuentre de la dosis tóxica 50, ese medicamento presentará un margen de seguridad mayor. Definíamos entonces también la dosis letal 50. La dosis letal 50 es la dosis que mata el 50% de la población. Este es un estudio de letalidad. Acá estamos viendo, este es un estudio que se realiza en animales de laboratorio, donde lo que se ve como punto final es la muerte del animal. En este experimento se evalúan animales a diferentes niveles de dosis y a determinado tiempo se observa qué ocurre con el animal. ¿Muere o no muere? Según sea la dosis, se va a calcular el porcentaje de respuesta y se va a construir esta curva de dosis-respuesta. Podemos ver, en este caso, que entrando con el 50% de respuesta podemos calcular la dosis letal 50, que es un parámetro muy importante en la toxicología. Definimos como la que mata el 50% de la población. Esto ocurre en animales. La mayoría de las sustancias presentan dosis letal 50. Este es una tabla en la cual podemos ver la toxicidad de las sustancias. La toxicidad se entiende como la capacidad intrínseca de una sustancia de producir un efecto tóxico. Fíjense que el etanol presenta una dosis letal 50 de 10.000 miligramos por kilogramo de peso corporal. Una dosis letal 50 muy alta, a comparación de otras como el sulfato ferroso, que tiene una dosis letal 50 de 1.500. La estricnina, como sulfato de estricnina, mucho más baja, 2 miligramos por kilogramo de peso corporal. Mientras que la toxina botulínica, que es la toxina proteica más tóxica conocida, tiene una dosis letal 50 muy baja, de 0,00001 miligramos por peso corporal. Significa que se requiere una dosis muy baja, muy pequeña, para matar al 50% de la población. Una dosis letal 50 muy baja implica una toxicidad muy alta. Esos serían los conceptos. Estos efectos derivan de los efectos adversos, derivan
de la forma química o innata de la sustancia. Para ello es muy importante, para cada sustancia que estamos analizando o agente químico, conocer sus propiedades físico-químicas, es decir, ¿qué es? ¿Un sólido? ¿Es un líquido? ¿Es un gas? ¿Cuál es su presión de vapor? Algo muy importante en la toxicología es conocer el coeficiente de partición, es decir, su coeficiente de reparto entre la fase lipídica y la fase acuosa. Otra cosa importante es conocer su presión de vapor, conocer la temperatura a la cual está actuando, a qué presión está actuando, a qué humedad está actuando. ¿Es biodisponible o no? ¿En qué concentración está actuando? No es lo mismo el vapor de mercurio que un derivado mercurial como el metilmercurio. No es lo mismo en nuestro estudio de toxicología el estado de oxidación de un elemento. No es lo mismo el cromo 3 que el cromo más 6. Toxicológicamente son absolutamente diferentes. Actividad. Bueno, tenemos que conocer cuál es la actividad. El ácido cianhídrico es muy activo, sumamente tóxico. No así la nicotina, que tiene acción colinérgica, que requiere alteraciones en el cual modifica la conducción nerviosa en los ganglios y puede llegar a producir una parálisis gradual. Habíamos dicho que la dosis es otro factor que influye en los efectos tóxicos. De hecho, es el más importante. Cualquier sustancia o compuesto químico puede ser tóxico agudo si se administra en cantidades importantes y suficientes. Nosotros acá vamos a distinguir entre efecto agudo y efecto crónico. Un efecto agudo es aquel que se manifiesta por una dosis alta en un periodo de tiempo pequeño. El etanol produce un efecto agudo cuando se consume en grandes proporciones que corresponde a ser depresor del sistema nervioso central. Mientras que si el efecto es crónico, es decir, es utilizado todos los días en pequeñas concentraciones o dosis, el efecto puede ser otro. Claramente la cirrosis hepática es el efecto crónico del etanol. Lo mismo el arsénico. El arsénico produce efectos agudos, produciendo un daño del sistema gastrointestinal, mientras que en efecto crónico de consumo diario todos los días, por ejemplo, a través del agua de bebida, produce cáncer de piel o de hígado. Otro ejemplo es la ruta de exposición. Las rutas de exposición pueden ser muy diferentes. La ingestión a través del tracto gastrointestinal, el intestino, lleva al hígado, al cual produce en el hígado se producen todos los procesos de desintoxicación. El fenómeno de eliminación de la sustancia antes de su entrada a la circulación general se denomina efecto del primer paso. Y esto es a través de la ruta del tracto gastrointestinal. Otra ruta es la inhalatoria, otra muy importante para el estudio de las sustancias tóxicas. Esta, por la vía inhalatoria, las sustancias llegan inmediatamente a la circulación. Se distribuyen rápidamente, pudiéndose detoxificarse debido a una previa distribución. También hay diferentes órganos blancos para las diferentes rutas. Otro factor que influye en los efectos tóxicos es la especie. No todas las especies reaccionamos igual. ¿Por qué? Porque hay diferencias metabólicas y diferencias anatómicas entre las distintas especies. Hay diferencias fisiológicas también. Por ejemplo, podríamos decir, las ratas no vomitan, los humanos y los perros sí. Eso es una diferencia fisiológica y frente a un tóxico esto puede ser distinto. Un efecto es el vómito, que lo va a eliminar y se va a evitar su absorción. Podría haber diferencias entre las especies. También hay entre las especies toxicidad selectiva, es decir,
Los insectos, hay tóxicos que actúan sobre ellos, nosotros los llamamos insecticidas. Tenemos los antibióticos que actúan sobre determinadas bacterias, sobre unas y sobre otras no. Los herbicidas actúan sobre algunas hierbas, sobre otras no. Es decir, según las especies, podemos tener tóxicos que actúan sobre ella. La edad es otro factor que influye en los efectos tóxicos. Podemos decir que muchos tóxicos pueden ser más tóxicos, puede ejercer su acción sobre ancianos y niños. Por ejemplo, el paratión es más tóxico en animales jóvenes, o las nitrosaminas resultan ser carcinogénicas en animales jóvenes o recién nacidos. El sexo es otro factor que influye en el efecto tóxico. Esto se debe a factores hormonales. Podemos dar ejemplos. Las ratas macho son más sensibles al daño hepático por un plaguicida organoclorado como el DDT que las hembras. O a la inversa, las hembras son mucho más sensibles al paratión, que es un pesticida organofosforado, que los machos. La absorción, ¿no?, también influye. Es esencial para la toxicidad. Va a depender de la velocidad con que se absorbe. ¿Cuál es la forma química? Una forma se absorbe, otra no. ¿Cuál es la ruta? Recién hablamos de la ruta del tracto gastrointestinal o de la ruta de la vía inhalatoria. El etanol se absorbe mucho más rápidamente a través del tracto gastrointestinal, pero mucho menos se absorbe por piel. El mercurio orgánico se absorbe rápido por el tracto gastrointestinal, por ejemplo. El metabolismo también influye en la toxicidad. Lo vamos a ver, es un capítulo aparte de nuestra materia. El metabolismo o biotransformación. A través de ello, de la biotransformación, obtenemos metabolitos que pueden ser más activos, que se llama bioactivación, o menos activos. Esto es la detoxificación. También la distribución influye en los efectos tóxicos, que determina dónde ocurre la intoxicación. La distribución tendría que ver con la permeabilidad de la membrana del tóxico, que la permeabilidad a la membrana y depositarse en tejidos grasos. La sangre es la principal vía por la cual los tóxicos se distribuyen. Se distribuyen en la sangre unido a proteínas, o también se distribuyen en el organismo humano en la linfa, aunque es menos importante. La excreción influye en los efectos tóxicos. Las vías de excreción más importantes en el ser humano y en animales son el riñón, el tracto gastrointestinal, los pulmones, a través del sudor, a través de lágrima y a través de leche materna. Y según ello tenemos las tasas de excreción, que va a depender del tóxico y su solubilidad en lípidos. Y además, si la excreción es a través de la vía renal, de la función renal, si ésta se encuentra alterada o no. Y además, otra situación en la cual influye es la presencia de otros compuestos químicos. Por ejemplo, otros compuestos que actúan en conjunto. Por ejemplo, el antagonismo entre dos sustancias, siendo este el fundamento del antídoto. El sinergismo, es decir, dos sustancias que cuando están en forma conjunta, su efecto tóxico es mayor que la suma de ellos que se encuentran por separado. Ejemplo, el alcohol y sedantes. O la potenciación que ocurre, por ejemplo, entre las hemolicinas, que pueden estar entre el Streptococcus galactiae o el Staphylococcus aureus en una prueba microbiológica que es la prueba de campo. Efectos tóxicos. Los efectos tóxicos pueden ser sistémicos, es decir, que actúan no en forma organoespecífica, y allí tenemos diferentes tipos de toxicidad. En esto intervienen dos factores, la concentración del tóxico y el tiempo en el cual ocurre. Si el tiempo en el cual
observamos el efecto, es corto y la concentración o la dosis a la cual está expuesta el individuo, hablamos de toxicidad aguda. Es decir, ocurre rápidamente, en horas o días. Usualmente se le da una dosis en un periodo corto. Generalmente hay un efecto importante, un efecto severo, por ejemplo la muerte. Ahí tenemos una persona que levanta una tapa de un tacho, lo que sea, a las 11:01, en forma muy rápida, puede tener un desmayo, un colapso, un efecto, incluso la muerte. Normalmente la toxicidad aguda se estudia en animales. En humanos ¿cómo se estudia esto? Bueno, recogiendo todos los accidentes que pueden ocurrir. Hay accidentes que involucraron muchas personas. Por ejemplo, podemos describir que en 1989 más o menos aproximadamente 5.000 personas murieron y 30.000 quedaron afectadas debido a una exposición a metilisocianato en un accidente industrial en la India. O también accidentes que pueden ocurrir. Muchas personas mueren por inhalación de monóxido de carbono debido a estufas, calefones defectuosos. Allí tenemos efectos tóxicos en humanos, de toxicidad aguda. Si no, la mayoría de los estudios se realizan en animales. La toxicidad crónica, se refiere a la exposición repetida durante semanas y meses, y ahí también la dosis es menor. Influye entonces la dosis, el tiempo de exposición y la frecuencia con la cual se establece. ¿Cada cuánto? Semanas, el tiempo de exposición es durante semanas o meses, y cada cuánto esta persona está expuesta. Son, por ejemplo, exposición a cumarínicos. Para prevenir trombosis pueden producir derrames internos. O la exposición al plomo durante semanas puede producir anemia. La toxicidad crónica. Acá hay efecto acumulativo. También puede hacerse en animales, pero es típico en humanos. Es la problemática de la toxicología de hoy. Estudiar alteraciones tempranas derivadas de una toxicidad crónica, es decir, exposición a sustancias durante casi toda la vida, en pequeñas dosis y casi diariamente. Esto es lo que vemos en este dibujo. Esta persona es un joven que trabaja en el ámbito laboral. Fíjense en el 65, en el año 70, sigue trabajando. En el 76 ya se lo ve más avejentado, usa anteojos, se quedó pelado, continúa luego expuesto, ya va más consumido en el 80, en el 85 se lo ve cada vez peor y en el 90 ya francamente en un deterioro. Eso es típico de un caso de toxicidad crónica. Se acumula el daño, es un daño acumulativo en distintos órganos durante años. Ya prácticamente este daño es irreversible. ¿Qué ejemplos tenemos? Además de toda la toxicología laboral de personas expuestas en el ambiente de trabajo, ejemplo es la cirrosis alcohólica, exposiciones repetidas a alcohol, que a lo largo de toda la vida puede derivar a cirrosis alcohólica. Daño renal por exposición crónica al plomo, bronquitis por crónica de exposición a fumadores, la fibrosis pulmonar en mineros de carbón debido a la enfermedad del pulmón negro. Un caso especial de toxicidad crónica es la carcinogenicidad. Es el estudio de las sustancias tóxicas evaluadas en animales para ver su efecto carcinogénico. La carcinogenicidad cursa con un proceso de iniciación donde hay cambios celulares irreversibles, continúa con un proceso de promoción en el cual se estimula el progreso de estas células iniciadas en el periodo anterior. Algunos carcinógenos actúan como iniciadores y promotores. El primer paso para la carcinogénesis es
la mutación, que lleva a la pérdida del control del crecimiento. Entonces se produce una anormalidad en el crecimiento. Otro ejemplo de toxicidad es la toxicidad del desarrollo. Acá se evalúa el efecto del tóxico durante la fase embrionaria o fetal. Y allí se van a ver las mutaciones en células germinales o y los efectos en el embrión. Esto se hace en animales de laboratorio. Acá vamos a ver una embrioletalidad, donde hay letalidad en el embrión, embriotoxicidad, donde vamos a ver retardo en el crecimiento de órganos o sistemas que están desincronizados, o teratogenicidad, que es irreversible. Hay efectos permanentes debido a malformaciones en el neonato, como labio leporino o falta de miembros, etc. Genotoxicidad es la mutagénesis y daño al DNA. Aquí vamos a ver mutaciones génicas, que es alteración en la secuencia del DNA, en el cromosoma, ya en la estructura del cromosoma. Estos son daños mucho más fuertes, o aneuploidía o poliploidía, que es en el número, ya sea aumento o disminución en el número de cromosomas. Entonces tenemos efectos agudos debido a una exposición única o varios en un día, efectos crónicos debido a exposiciones reiteradas durante semanas o meses, efectos tardíos o demorados debido a exposiciones, días o semanas de exposición que aparecen luego de exponerse. Ejemplos, por ejemplo, sería algunos plaguicidas producen efectos tardíos o demorados, o efectos diferidos, que son el cáncer y las malformaciones. También podemos acá tener algunos ejemplos de contaminantes. El monóxido de carbono produce claramente un efecto agudo, la fatiga y náuseas, que puede derivar en la muerte, porque se une a la hemoglobina produciendo carboxiemoglobina, impidiendo la formación de hemoglobina. También puede tener efectos crónicos, como por ejemplo cardiopulmonares. Yendo a otros, el humo del tabaco produce cefaleas en el efecto agudo e infecciones respiratorias y cáncer en el crónico y el diferido. Los compuestos orgánicos volátiles pueden producir irritaciones, fatiga, cefaleas y alteraciones del sistema nervioso central y cáncer en el efecto crónico y diferidos. Las pesticidas, vamos a nombrar otro ejemplo, producen irritación y náuseas en el efecto agudo y alteraciones pulmonares, la función pulmonar en el efecto crónico y cáncer y genotoxicidad en el efecto diferido. Los efectos tóxicos órgano específico ahora, en diferentes órganos. Bueno, podemos hablar de los efectos en la sangre y en la sangre y en el sistema cardiovascular, sobre las células sanguíneas, sobre la médula ósea y sobre el corazón. Por ejemplo, tenemos sobre la hipoxia dada por el monóxido de carbono, leucopenia, que es disminución de los glóbulos, y que puede ser por el cloranfenicol, que produce daño en la médula ósea. El benceno produce leucemias en la médula ósea, o la arteriosclerosis por la acumulación del colesterol en las arterias. La toxicidad dérmica. Bueno, acá podemos tener irritaciones por contacto, hipersensibilidad y cáncer de piel. Ejemplos, bueno, irritación puede producir la nafta, corrosión puede producir los álcalis como el hidróxido de sodio o los ácidos, hipersensibilidad como algunas hiedras
o cáncer, como por ejemplo el arsénico, que produce cáncer de pulmón, o la luz ultravioleta, muy conocida como el cáncer de piel también. Toxicidad ocular, contacto directo en las conjuntivas o por distribución interna. Conjuntivitis también puede producirse erosión de la córnea, opacidad de la córnea o cataratas. Hay ácidos y álcalis que producen corrosión, algunos corticoides producen cataratas y el metanol es un tóxico del nervio óptico. Genotoxicidad en las células germinales. Bueno, mutaciones génicas que pueden dañar la secuencia del DNA, aberraciones cromosómicas o teratogénesis como las que hemos nombrado anteriormente. Hepatotoxicidad son algunas de las sustancias que pueden producir esteatosis, que es trastorno del metabolismo de lípidos, se acumulan en los hepatocitos, típico del tetracloruro de carbono, del arsénico, del cobre, del fósforo, la hepatitis química, que es la inflamación en el hígado, producida por algunos tóxicos, como algunas micotoxinas, algunas drogas, la necrosis hepática, que es la muerte del hepatocito, típica del tetracloruro de carbono, dietilnitrosamina, la colestasis, que es disrupción en el transporte de la bilis, que es producida básicamente por la clorpromacina, que es un antidepresivo, o algunos anticonceptivos orales, un hepatocarcinoma, cáncer de hígado, producido como por ejemplo por las reconocidas aflatoxinas, que son micotoxinas, o el tetracloruro de carbono. Cirrosis, que es producida por el alcohol básicamente, con una fibrosis crónica que deriva en cirrosis finalmente, o hipersensibilidad, son algunas reacciones que pueden llevar a cabo el etanol, el alotome, que pueden derivar en cirrosis también. La inmunotoxicidad es, por ejemplo, derivado de hipersensibilidad o inmunodeficiencia o proliferación descontrolada, y algunos ejemplos son la dermatitis de contacto o que produce daño al el lupus eritematoso sistémico, que produce daño ocupacional por hidracina. La hidracina produce eso, la inmunosupresión por cocaína o el benceno, que produce leucemias. Otro efecto que puede verse claramente es el efectos nefrotóxicos, daños en el riñón. Por ejemplo, disminución de la capacidad de filtración, de excreción del riñón, producido por los metales como el mercurio, el plomo, el cisplatino, que es un antineoplásico, son típicos nefrotóxicos. Disminución de la síntesis de hormonas esenciales como la eritropoyetina, que es una hormona que regula la formación de glóbulos rojos. Neurotoxicidad que puede ser por el daño al sistema nervioso central o al sistema nervioso periférico. Podemos tener las nefropatías, que es daño a la neurona. Esto es típico de los por ejemplo, de algunas sustancias como el aluminio, el plomo, o las axonopatías típicas del hexano, el disulfuro de carbono, la desmialización del hexaclorobenceno, el teluro, el plomo, y la
interferencia en neurotransmisores, esto puede ocurrir por muchas drogas y psicofármacos. En la toxicidad reproductiva podemos tener toxicidad reproductiva, la impotencia, disminución en la libido, infertilidad. Acá es típico de muchas sustancias como plaguicidas, son todos que funcionan como disruptores endocrinos, es decir, producen afecciones en la parte hormonal. Y ahí tenemos dioxinas, PCB, todos estos muy vinculados con la afección reproductiva. Muerte infantil, producción sexual alterada, partos múltiples, típicos de estas sustancias disruptoras endocrinas, así como cáncer infantil. Respecto a la toxicidad respiratoria, tenemos varias afecciones, por ejemplo, la irritación pulmonar, bronquitis, efisema, típicas de, por ejemplo, ácidos, álcalis, que producen sustancias irritantes, amoníaco, el ozono, el fosgeno, producen edema de pulmón, también los material particulado producidos en los hornos de coque, el ozono, el monóxido de nitrógeno, el silicio, el azufre, todos estos producen cáncer de pulmón, edema de pulmón, muy vinculados, fibrosis pulmonar, como los contaminantes ambientales, o la neumoconicosis, inhalando polvo, sílica, asbestos, fibras, minerales. También puede haber efisema, producto por el tabaco, o efectos de irritación en los túbulos y los bronquios, producido por tabaco en combinación con otros contaminantes ambientales. Tenemos además interacciones, porque los tóxicos, si bien se los conoce y se los estudia, solos normalmente no están. Y esto es una problemática también para la toxicología. Interacciones entre los mecanismos, pueden ser interacciones químicas entre compuestos químicos, modificaciones entre la absorción, el metabolismo y la excreción, o reacciones en los sitios de unión a receptores y los cambios fisiológicos. Acá hay algunas de las interacciones que hay. Vamos a describir algunas de las más importantes, como es, por ejemplo, la adición, es decir, dos tóxicos que actúan en forma conjunta, y cuando actúan en forma conjunta, el efecto es la suma de ambos. Por ejemplo, el tóxico A tiene una acción que corresponde a un 20% en la toxicidad. El tóxico B, un 30%. Cuando están juntos, el efecto es la suma. Ejemplo, órgano fosforado y carbamato. El antagonismo es cuando dos sustancias, cuando están conjuntas, uno reduce el efecto del otro. Este es el fundamento del antidotismo. En eso se basa. Por ejemplo, el tóxico A produce un 20% de toxicidad. El B, 30%. Ahora, cuando están en conjunto, es el 5%. Es decir, hubo una disminución en la toxicidad. Esto es un efecto antagónico de la interacción de estos dos tóxicos. Ejemplos de ello sería el selenio, que reduce los efectos tóxicos del mercurio. Potenciación, exposición a un tóxico que produce que cuando están en forma conjunta el efecto es mayor, pero uno de ellos no tiene efecto. Fíjense, el tóxico A no tiene efecto tóxico. El tóxico B, cuando está solo, produce 20% de toxicidad. Ahora, cuando están juntos, produce 50%. Es mayor, pero uno de ellos no tiene efecto tóxico. Ejemplo sería el isopropanol, que aumenta la toxicidad del tetracloruro de carbono. Sinergismo es la exposición de un compuesto que causa un aumento exagerado
del efecto de otro, cuando están en conjunto. Por ejemplo, el tóxico A tiene 5% de efecto, el B el 10% cuando está solo, pero cuando están juntos, el efecto es del 100%, más que la suma de cada uno por separado. Eso es sinergismo. Ejemplo, las fibras de asbesto y el humo del cigarrillo en forma conjunta. Del antagonismo, que es algo bastante interesante como definimos acá, que es el antagonismo como método de antídoto, el cual se basa la toxicología para los tratamientos, tenemos distintos tipos de antídoto y vamos a nombrar algunos rápidamente. Antagonismo fisiológico, antagonismo químico por disponibilidad, antagonismo por competencia del mismo receptor. El fisiológico, hay algún ejemplo, como podemos dar el ejemplo de la caída de la presión arterial que resulta de la sobredosis por barbitúrico, la cual puede ser antagonizada o revertida mediante la administración de un vasoconstrictor que va a aumentar la presión sanguínea. El antagonismo puede ser químico, quiere decir que, por ejemplo, la toxicidad del mercurio puede ser reducida por terapias quelantes, por ejemplo, con dimercaptopropanol. El antagonismo puede ser por disponibilidad, donde la disponibilidad del tóxico que se ingiere puede ser disminuido por carbón activado que absorbe en el estómago. Esto ocurre antes que se haya absorbido. Una vez que se absorbió, ya el carbón activado no tiene sentido. Antagonismo por competencia del receptor. Por ejemplo, el monóxido de carbono, que produce una acción muy tóxica que actúa sobre la hemoglobina, formando la carboxihemoglobina. El oxígeno puede desplazar al monóxido de su unión a la hemoglobina en presiones altas. Esto es la oxigenoterapia. O las altas presiones, de someter a un tratamiento de oxígeno a alta presión. Es la cámara hiperbárica. Este es el tratamiento para un intoxicado con monóxido de carbono y esto se basa en antagonismo por el mismo blanco, que es la hemoglobina.